Bueno, Shalom, Shalom Talmidim, ¿cómo están? Brujim Abaim, a una nueva unidad en la cual vamos a estar conversando acerca de el artículo definido. Vamos a continuar conversando del artículo definido porque la clase anterior comenzamos a hablar sobre este tema. Y entonces, la clase anterior, nosotros habíamos visto que el artículo definido, que es el, la, las, los, lo, se conforma de tres partes. Una es una hey, una pataj, y un dagesh forte. Un dagesh que duplica la consonante siguiente. Y lo leíamos como ja. Y el dagesh duplicaba la consonante siguiente a la cual se une el artículo, porque como ya sabemos, en hebreo no existen palabras unilíteras de una sola letra. Por lo tanto, cuando hay una palabra de una sola letra, va pegada a la palabra siguiente. Y como el artículo es de una sola letra, porque es una sola consonante, que es hey, va a ir pegada a la palabra siguiente. Como va pegada a la palabra siguiente, coloca o agrega un dagesh que duplica la siguiente consonante. Y la vocal que lleva la hey es la pataj, es la A corta. Bueno, pero vamos a ir viendo hoy algunas excepciones y además vamos a aprender unas preposiciones y también cómo se usan las preposiciones con el artículo definido que es el que estamos estudiando. Así que vamos a avanzar y primero que nada repasamos el vocabulario de la clase anterior. Nosotros sabemos que Neshama es alma, pero hay otra palabra que se traduce como ser viviente o como persona y también como alma en la Biblia. ¿Qué es esta? Nefesh. Nefesh es alma. Entonces, acá dice ajer. Ajer es otro. Luego tenemos una palabra acá que ya está hecha. Yashar. Yashar es recto. Después, Olá. Olá, ¿qué es? Olá es sacrificio. Y Jochma. Jochma significa sabiduría. Esta es una palabra muy conocida, Jochma. Así que ustedes me van a saber decir que esta vocal que está acá, que parece una kamatz, en realidad es un kamatz katán. Kamatz katán porque está sonando como una O. Es una O breve. El kamatz katán habíamos estudiado que es una O breve. Y está en una sílaba cerrada, no acentuada. Jochma. Jochma es sabiduría. Muy bien, vamos a seguir repasando. Bueno, acá vamos tenemos que separar estas palabras que están acá en esta columna y las tenemos que colocar en el renglón correspondiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es P? P es una parte del cuerpo que es boca. Lo vimos la clase pasada. Así que lo ponemos acá, donde dice partes del cuerpo. Después acá tenemos yarad. Yarad es un verbo. El verbo yarad significa él bajó. El verbo yarad
significa él bajó. Luego tenemos una palabra que dice levav. Levav significa corazón. Es una parte del cuerpo que es el corazón, pero también significa voluntad. Y también lev es corazón. Sé que acá podríamos decir que levav es corazón, como una parte del cuerpo. Pero sabemos que también significa voluntad. Acá tenemos alá. Alá es otro verbo que significa él subió. Él subió. Así que tenemos yarad, él bajó, y alá, él subió. Estos dos verbos los vamos a colocar acá. Y después tenemos, acá tenemos tamé. Tamé significa impuro, es un adjetivo, impuro. Y sin embargo, taor significa puro. Taor, puro, es un adjetivo. Y tamé, impuro, es otro adjetivo. Es todo vocabulario de la clase pasada, así que lo tienen que tener ya bien aprendido y pueden hacer estos ejercicios. Bueno, acá tenemos un texto en Génesis 1:21a, en el cual vamos a buscar las consonantes. Así que vamos a las consonantes, vamos a buscar el artículo definido. El artículo definido, que como lo vemos acá, es esta fórmula que nosotros aprendimos. Esta fórmula. La fórmula es Hei, Pataj y Dagesh, que duplica la siguiente consonante. O sea que ahora lo que nosotros vamos a buscar son estos artículos. A ver dónde se encuentran. Bueno, entonces vamos a ver. Acá tenemos uno. Porque tenemos Hei, Pataj y Dagesh, que duplica. Entonces acá tenemos uno. Ataninim. Acá tenemos otro. El Hei, Pataj y el Dagesh, que duplica. Agedolim. Después, a ver, acá tenemos otro. Acá dice Ahaya. Pero vemos que no tiene el Dagesh, que duplica. ¿Por qué? Porque esta letra es una gutural y las gutural no pueden llevar Dagesh. Entonces, acá vemos una excepción. Entonces, bueno, vamos a tomar en cuenta estas cosas. Acá tenemos otro artículo. A ver, ¿dónde? Acá. Aromeset. Aromeset. Y este artículo es diferente porque, miren, esto es un pataj y sin embargo acá tengo un kamatz. Bueno, pero lo que puedo observar es que acá también hay una gutural. Entonces yo ya estoy viendo que cuando la siguiente vocal es una gutural, entonces parece que las cosas cambian con el artículo. Ya no es más esta fórmula. Voy observando eso. ¿Por qué yo sé que esto es un artículo y en realidad la palabra no es aromeset toda junta? Porque acá
yo tengo un artículo en el sustantivo, ahaya, y yo sé que el adjetivo tiene que también coincidir en definición, igual que en género y en número. Entonces, si este sustantivo está definido por el artículo, este adjetivo también está definido por el artículo. Entonces, ahaya aromeset. Muy bien. Y vamos a seguir buscando. Acá tengo otro. Amaim, y ese sí cumple con esta regla, porque es la Hei, la Pataj y el Dagesh que duplica, y es las aguas. Y bueno, así que ahí encontramos en este texto un montón de artículos definidos que los pudimos encontrar, pero que también nos encontramos con cosas diferentes. Y es lo que vamos a estudiar en esta clase. Las cosas diferentes es lo que vamos a estudiar en esta clase. Los artículos que se escriben de forma diferente es lo que en esta clase vamos a analizar para ya hacer una regla más completa. Entonces les voy a leer el texto para que nos quede la lectura, porque como siempre hay que practicar la lectura también. Vaibra Elohim et atanimin aggedolin veet kol nefesh ahaya aromeset asher shartzu amaim leminehem. Muy bien. Bueno, entonces vamos a avanzar y ahora es lo que les decía. Vamos ahora a completar la regla. La regla que teníamos era esta, para el artículo definido. Ahora la vamos a completar, porque ¿qué es lo que nos está faltando ver? ¿Qué es lo que pasa o cómo es el artículo definido cuando la letra con la que comienza la siguiente palabra es una gutural? Si es una de estas, cualquiera de estas, ¿cómo debo escribir el artículo? Bueno, entonces vamos a empezar a ver. Si la siguiente letra después del artículo, o digamos la primera letra de la palabra a la cual va anexado el artículo definido, comienza con una alef o con una reish, entonces como las guturales no pueden llevar dagesh, ni fuerte ni suave, no llevan dagesh, entonces vamos a compensar esa falta de consonante doble con una A larga, con un kamatz. Este es un kamatz. Entonces, en vez de poner un pataj y un dagesh que duplica, voy a poner un kamatz acá. Así que en estos dos casos va a ir la hei con un kamatz y no va a llevar dagesh. Acá vamos a leer dos casos, dos ejemplos. Ajer, que es el otro. Ajer era otro. Ajer es el otro. Y acá tenemos a Rasha. Rasha es malvado. A Rasha es el malvado. Bueno, así que vamos a pasar a otro caso. Se dan cuenta que acá, como veíamos en este es un caso, ¿verdad? Empieza con reish, entonces el artículo tiene un kamatz en vez de tener pataj. Es la regla que estamos viendo en este caso. Cuando comienza con reish, es con kamatz, lo mismo que cuando comienza con alef. Muy bien, bueno, vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Acá tenemos para hacer un ejercicio.